Este año el maestro Rodolfo Mederos se propuso grabar el tercer disco de su orquesta típica, 13 músicos que llevan 13 años juntos y grabaron 13 temas. El disco, por lo tanto, se llamará 13. Y para afrontarlo se decidió recurrir a la plataforma de financiamiento colectivo, IDEAME. Rodolfo Mederos, Orquesta Típica, acompañó esta campaña con un ciclo de presentaciones en vivo en el Torcuato Tasso, en el que fue adelantando este material y que, para no pecar de supersticioso, culminó el martes 13 de septiembre. Y va a ser un gusto tenerlo al maestro Mederos en el programa. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alberto? Cero miedo al 13, por lo que veo, ¿no? Cabalística la jugada, ¿no? Sí, ya lo creo. Bueno, hace 13 años decidiste conformar entonces la Orquesta Típica con las características que tuvieron aquellas formaciones emblemáticas en la década del 40 y en los 50. ¿La típica representa la esencia del tango? Te voy a decir algo. A ver. No hace 13 años, en realidad hace 76 años que decidí esto. Solamente que hace 13 empecé a pensarlo, en concretarlo. Bien. Rodolfo, ¿y qué va? O sea, no, quiero decirte que esto me viene desde la historia más profunda, ¿sabes? Sí. No es un berrinche ni algo que se puso de moda. Para mí esta formación instrumental y la música que ocupa esta formación es maravillosa. La verdad, me llena de felicidad y creo que es un deber devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado toda la vida. ¿Y qué balance estás haciendo de estos 13 años de tu orquesta típica? Maravilloso, porque hemos desarrollado una tarea a veces pedagógica, porque mucha gente no sabe lo que fue una orquesta típica. Muchos jóvenes se acercan y se sorprenden de ver tanta cantidad de bandoneones ahí y toda esa otra fila de violines y todo lo que fuera, y la interrelación y el sonido y todo esto. Eso quedó envasado en aquellos discos de los años 40 hasta el 50 tal vez, y después desapareció por varias cuestiones. Entonces, la presencia de una orquesta en vivo, incluso con gente joven, con músicos jóvenes, también es muy atractiva la propuesta, y digo que es pedagógica porque, bueno, la gente que mira eso y que no ha tenido esa experiencia, y no me refiero al turismo, me refiero a las generaciones jóvenes, quedan sorprendidas y muy entusiasmadas. Es más, en base a esas experiencias, muchos de ellos han decidido acercarse al tango, estudiar el bandoneón, y algunos de ellos ya tienen sus pequeñas orquestas también. Contale al público cómo se les ocurrió recurrir a esta plataforma de financiamiento colectivo. Es interesante esto, Alberto, porque, a ver, yo supongo que mi caso debe ser el caso de muchos otros músicos de mi generación. Siempre nuestros productos, eso que amamos y eso que hemos sabido hacer con sangre, sudor y lágrimas, siempre quedaba en manos de una empresa transnacional que en realidad de la cultura le interesaba un pito, solo quería vender discos, y entonces, habiendo pagado los gastos que insumía una grabación del proyecto semejante económico, se quedaba dueño del producto. Entonces nosotros no podíamos decidir si esto lo podíamos replicar, cancelar, nada. Si se descontinuaba y uno no podía hacer nada. De manera que la aparición de estas maneras más, llamémosle comunitarias tal vez, o socializadas, me resulta muy excitante, porque la gente que se acerca y que contribuye con esto es gente que le interesa verdaderamente, que no es que sean mis amigos directos, sino que gente que valora esta música, que disfruta con ella y que de alguna manera se siente partícipe también de esto. En definitiva, es un esfuerzo colectivo que a mí me parece muy interesante abordar, ¿no? Rodolfo, tu formación tiene 13 músicos y un sello indiscutible. En el contexto actual del tango, ¿es complejo encontrar lugares donde tocar? Sí, es complejo, sí. Ya en principio la cantidad instrumental no hay todos los escenarios que uno quisiera. Claro. Los grupos se han ido reduciendo, en parte por cuestiones económicas y en parte por desinterés, digamos. Son músicas que van quedando en un pasado, lamentablemente, con todo el valor y toda la profundidad de esa música, pero bueno, hoy en día todo es mucho más ligero, más rápido, más veloz y más pequeño. Entonces una orquesta típica semejante es casi como un dinosaurio, necesita de un espacio para desarrollarse, y necesita incluso de un espacio no solamente físico, sino sonoro. No puede tocar en una habitación muy, muy pequeña. Y también hace falta un público grande que asista, lo cual todo eso no es tan fácil de conseguir.
Has contado que la primera vez que tuviste un bandoneón en tus manos fue a los 5 años y gracias a un vecino. ¿Es muy lejano ese momento? ¿Lo sentís muy lejos, ese momento? No, está presente todos los días. Cada vez que tomo un bandoneón aparecen mis viejos, aparecen las gallinas en el patio, los perros tirados, el vecino y ese bandoneón que fue mi primer contacto con esta música. Cuando decidiste estudiar música, a ver, la formación clásica en algún momento ha chocado con los tangos que se tocaban de oído, tanto escucharlos por la radio, que tenían tanta difusión, ¿no? En esa instancia de tu vida, ¿no? Mira, la formación académica, llamémosle clásica si querés, siempre choca con la realidad y con lo popular. Esto es casi por definición. Yo hice una formación en principio, a ver, de barrio, que tenía un poco de cosa clásica, porque la lectura de la música y todo esto se enseñaba con los moldes que se enseñaban en un conservatorio. Por suerte con los años aprendí que la música no está en los libros y en el solfeo, en los conservatorios y en las clases, está en otro lado, que es la realidad. La realidad me llevó por caminos muy profundos, verdaderamente muy ricos. Muchos años después decidí estudiar. Y siendo estudiante de biología en Córdoba, tenías un pequeño grupo de tango, pero en algún momento decidiste dejar todo para unirte a Astor Piazzolla, ¿no? Una referencia a esa decisión, nos gustaría saber. No, yo estudiaba, sí, biología en Córdoba y Astor escuchó un grupo que yo tenía ya muy extraño y se entusiasmó y se calentó y me propuso venir a Buenos Aires. Pero la primera formación en la que yo intervine en grande y maravillosa en Buenos Aires fue la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Y te diría que esa experiencia sin duda ha sido una brújula para mis acciones actuales. Yo no sería el que soy, quizás no pensaría como pienso y seguramente no escribiría como escribo si no hubiera pasado por la orquesta de Don Osvaldo. Alguna vez dijiste que tu identidad también estuvo marcada por Salgán. Don Horacio Salgán. Claro, ya hace poco que se nos fue, ¿no? No, se fue la persona física, pero eso no nos debe preocupar porque todos nos iremos en algún momento. Pero él no murió, digamos, eso es falso. Él pertenece a los inmortales. Yo creo que es así y he disfrutado tanto y seguiré disfrutando tanto con su música y sus enseñanzas que no resulta que haya muerto. En los albores del rock nacional grabaste con Spinetta, Luis Alberto, después lo hiciste con Serrat, lo hiciste con otros músicos populares. ¿Qué aprendizaje te quedó de esa experiencia? Muchísimo. Yo soy muy ecléctico, ¿sabes? Yo pienso que todas las ventanas que se cierran impiden entrar y impiden salir también. De manera que siempre abro las ventanas para que entren cosas dentro mío, porque todas esas músicas distintas al tango, distintas en algún sentido, quizá muy parecidas en otro, siempre me han enriquecido. Yo siempre aprendo y seguiré aprendiendo, incluso ahora de los propios estudiantes. Siempre hay en ellos una pregunta, siempre en ellos hay una suspicacia, siempre en ellos hay algo que me hace reflexionar sobre eso que uno cree tener seguro, ¿sabes? ¿Hay jóvenes valores hoy en el tango, hoy en día? Sí, tiene valores jóvenes, pero están en un estado de desprotección, porque la sociedad no está necesitando esa música. Y estos jóvenes, muchos de ellos ex estudiantes míos y algunos incluso compañeros ahora de la orquesta, están en una tarea ciclópea, digamos, haciendo una música que pareciera que surge de nosotros, no del pueblo. Cuando el tango funcionaba como debe funcionar cualquier forma de la cultura popular, no surge de los músicos. Los músicos traducen una situación que están viviendo. Hoy no están así, entonces la tienen muy difícil, más allá de las cuestiones económicas que hace todo mucho más complicado, ¿no? Bueno, todo el país está esperando entonces con ansiedad, tu típica. Gracias por participar en este programa, maestro. Un abrazo grandote. Nos dimos un gustazo y hasta cualquier momento. Hasta cualquier... Alberto, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos, Rodolfo Mederos. Sugerencias a dicen@fivertel.com.ar. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Gracias. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte.
La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads.